Bienvenidos nuevamente a la clase de cálculo integral. Continuamos con la unidad 2. Ahora veremos el tema de método de discos y el método de arandelas para el cálculo de volúmenes. Este método está relacionado con el caso número 2 visto en la clase anterior, es decir, consiste en hallar el sólido de revolución que no presenta huecos. El método de discos consiste en dividir nuestro sólido de revolución en pequeños discos y en calcular el volumen de cada uno de ellos. Posteriormente, el volumen total será la suma del volumen de cada uno de estos discos. Como podemos ver en esta imagen, podemos representar el volumen de un sólido en revolución. Sin embargo, también lo podemos identificar y analizar por medio de pequeños discos que serán evaluados. Para colocar de forma gráfica, visualizaremos la ilustración anterior y en la cual vimos que se ha dividido el sólido en n discos y se ha colocado uno de ellos para poder analizarlo. Este es el disco que obtuvimos de la gráfica anterior. Si analizamos este disco y queremos calcular su volumen, tenemos que conocer su radio. Para conocer el área de la superficie, tenemos también que conocer su ancho. En este caso, corresponderá a la diferencia de x. Estamos hablando del ancho del disco. Si yo quiero calcular la diferencia de volumen, pues será igual a pi por radio al cuadrado, que es el radio de la superficie, por el ancho que estará calculado y será el volumen de este disco. Ahora, para obtener el volumen total, pues simplemente haré la suma desde el límite A, en este caso, hasta el límite B del volumen de cada uno de los discos. Dicho de otra forma, nosotros calcularemos la integral del límite A al límite B por pi por radio al cuadrado por el ancho en cada caso es diferencial de x por el diferencial de x que está representado en esta fórmula. Podemos visualizar también en estas gráficas que efectivamente cada uno de las formas que representan a mi sólido de revolución se va incrementando durante la forma total de mi sólido. Para esto debemos obtener el volumen total. Simplemente haré la suma desde el límite A al límite B, como lo dije anteriormente, de cada uno de estos discos. La única incógnita aquí es saber cuál es el valor del radio. Recordemos que este es nuestro radio. Entonces, para resolver esta pregunta, se puede notar en la siguiente ilustración que el radio de los discos en los cuales ha sido dividido el sólido de resolución varía en función a la posición en la cual se encuentra la función. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente, que el tamaño o el radio de cada disco será igual a la función que define el sólido de resolución. La fórmula quedará de la siguiente forma. Aquí se encuentra ya la fórmula para que yo identifique cada uno de estos componentes de mi sólido de revolución. Aquí el volumen es igual a la integral entre los límites a y b de pi por la función al cuadrado por el diferencial de x. Como podemos ver, esta es la primera parte de la fórmula y la colocamos de este lado. Para llevar a cabo este método, tenemos que llevar a cabo el siguiente procedimiento. Ya teniendo esta fórmula, lo primero que vamos a hacer es llevar a cabo el paso 1, que es graficar el área que yo quiero girar o que voy a girar. Posteriormente, vamos a preparar la función de los límites. En este caso, para preparar la función y los límites a los cuales se va a girar el sólido,
tenemos que tomar en cuenta la siguiente regla. Siempre que vayamos a girar el área sobre el eje X, tenemos que tener los límites con valor de X. Por ejemplo, en este caso, X1 y X2. Y la función deberá tener la forma y igual a f de x. Por otro lado, si vamos a girar el área sobre el eje y, tenemos que tener los límites con valores de y. Por ejemplo, y1, y2, y la función deberá tener la forma x igual a f y. Por último, aplicaremos la fórmula que vimos anteriormente por el método de discos y de esa manera obtendremos el resultado de este método, poniendo en práctica el método de discos. Pero bueno, iniciaremos con un ejemplo. Les muestro. El ejemplo nos indica hallar el volumen de sólido al hacer girar alrededor del eje X, la región que forma las funciones y, raíz de X, y igual a 0, y los límites o entre los límites 0,1. Recordemos el paso 1, el cual para llevar a cabo este método, pues tenemos que iniciar con graficar el área a girar. Primero, tenemos que tener clara la forma de la gráfica del área que vamos a girar para obtener el sólido. Como podemos ver aquí, yo tengo mis valores en X, que es 0 y más 1. En este caso, tomé en cuenta el más 2 para que tenga más proyección nuestra gráfica. Para obtener gráficamente esta área, en este caso tabulamos la función para evaluar estos valores, que serían 0, 1 y 2. Y a pesar de que los límites que nos dieron fueron 0 y 1, como lo dije anteriormente, pues queremos conocer más a fondo cómo se desplaza nuestra función, obteniendo los siguientes datos. Cuando tengo a x con un valor 0, tomando en cuenta mi función, mi y será 0. Cuando tenga x con el valor más 1, mi valor y será 1. Y cuando tenga x con el valor más 2, mi valor y será 1.41. De esta manera, graficamos los puntos en esta gráfica que está aquí, colocando el punto x y y. El primer punto sería acá, 0. El segundo punto más 1 en X y 1 en Y, colocamos el punto y sería aquí. Y por último tenemos el punto más 2 en X y en Y 1.41. Si analizamos, el punto 3 será acá. Por lo tanto, esta es mi función principal. Trazamos los puntos, los unimos para obtener la función y igual a raíz de X. Ahora trazamos en color azul esta línea que es la recta y igual a 0, considerando los límites, en este caso 0 y 1. Trazamos una recta de color verde, que sí es esta, la cual se establece como un límite. Aquí lo podemos identificar. Por último, pues ya colocamos las líneas que estamos identificando como el área a girar. Y listo. En este caso se lleva a cabo el paso número 1 y gráficamente ya conocemos el área a girar. Posteriormente pasamos al paso 2, el cual recordemos que es identificar ahora los límites y la función que tenemos que preparar. En este paso debemos asegurarnos que los límites estén en X y efectivamente están en X. Coinciden también con la función que se encuentra de la forma y es igual a f de x. ¿Por qué? Porque efectivamente corresponde a esta parte de la fórmula. Por lo que tenemos todos los elementos para aplicar la fórmula. Si lo vemos gráficamente, quedaría de esta manera.
esta es mi área, va a girar, por lo tanto, mi sólido de resolución corresponde perfectamente a este tipo de métodos. Gráficamente, como le decimos, el área se puede identificar como un sólido que no tiene huecos. Y estamos cumpliendo con el paso 2. Posteriormente vamos al paso 3, que es el último. Aquí aplicamos la fórmula. Si recordamos el paso 1, donde se identificó el tipo de método, estamos analizando que la fórmula es igual a la integral de los límites 0 y 1 de pi por la función al cuadrado por el diferencial de x. En este caso, vamos a eliminar la raíz con el cuadrado y podemos sacar a pi. Recordemos esta integral porque es una constante y puede quedar fuera de la integral. También obtenemos que el volumen es igual a pi por la integral de los límites 0 y 1 de x. Resolviendo esta integral, entonces, tenemos que el volumen es igual a pi por x al cuadrado sobre 2 elevado entre 0 y 1. Es decir, que lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Esto también ya lo hemos llevado a cabo en ejercicios anteriores con respecto a integrales. Por lo tanto, evaluando sobre 1, pues nos dará pi sobre 2. Evaluando sobre 1. Y evaluando sobre 0, si yo evalúo esta función sobre 0, pues simplemente me dará 0. Por lo tanto, en este caso, el valor del volumen de sólido en resolución será igual a pi sobre 2 unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Hasta aquí se lleva a cabo el procedimiento de este tipo de métodos o de método que es el método de discos para obtener el volumen de sólido de resolución.